La salud es importante y en ese contexto vamos a conversar el día de hoy con la doctora María Luisa Tello. Ella es médico cirujano y nos va a conversar de una enfermedad poco común, llamada una enfermedad rara, extraña, porque muy poco se conoce de esta enfermedad conocida como la enfermedad de Pompe. Doctora María Luisa, bienvenida a la entrevista. Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están conectados el día de hoy en IPAO TV. Bien, explíquenos, por favor, porque siempre es importante nuestros televidentes, a partir de una cultura de la prevención y educativa, que es nuestra intención, orientarlos, informarlos acerca de esta enfermedad bastante extraña, rara por darle una denominación. ¿En qué consiste esta enfermedad de Pompe, doctora Tello? Muchas gracias, Alberto. En efecto, es correcto lo que mencionas. La enfermedad de Pompe es una enfermedad de poca prevalencia o de baja prevalencia, considerada una enfermedad rara y huérfana por el número tan limitado de pacientes que padecen este diagnóstico a nivel mundial. Se calcula que 1 de cada 40.000 nacimientos vivos a 1 de cada 150.000 nacimientos vivos a nivel mundial van a padecer esta enfermedad. Si traemos estos números al Perú, podríamos estimar que deberían de existir 200 entre 800 personas con ese diagnóstico. Sin embargo, a la fecha no hemos logrado todavía llegar ni al 10% de estos pacientes. Bien, ¿y cuáles son? Es una enfermedad genética, doctora, ¿y cómo se presenta y cuáles son los síntomas? Así es una enfermedad de origen genético, lo cual significa que tanto el papá como la mamá deben ser portadores de la enfermedad. Esto significa que ambos deben coincidir con alteraciones genéticas, específicamente en el cromosoma 17, donde se produce una enzima llamada alfa-glucosidasa ácida, que en condiciones normales se encarga de transformar un tipo de azúcar que se encuentra dentro de las células musculares. Estas personas que padecen la enfermedad de Pompe van a tener cantidades deficientes o incluso ausentes de esta enzima. ¿Qué es lo que genera? Genera finalmente discapacidad física e insuficiencia respiratoria. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para el diagnóstico de esta enfermedad y cuál es el tratamiento, doctora Tello? La clínica de la enfermedad de Pompe es muy heterogénea. Es por eso que también se llega muy tarde al diagnóstico. Los pacientes que padecen la enfermedad de Pompe pueden tener cuadros muy severos en los cuales se va a llegar a evidenciar desde el nacimiento, en la etapa infantil, y si no se llega al diagnóstico y al tratamiento, lamentablemente estos niños van a fallecer antes del año de vida. ¿Qué es lo que observamos en esta clínica tan severa? Observamos una debilidad muscular en todo el cuerpo del pequeño, del paciente, y sobre todo un gran compromiso del músculo cardíaco. Esta es la principal causa de mortalidad en estos niños. Hay una cardiopatía muy, muy importante. En el caso de los pacientes que padecen la enfermedad, pero de forma más leve y progresiva, vamos a identificar signos de debilidad muscular, pero específicamente en la parte proximal de las piernas, de los miembros inferiores, es decir, en caderas y en glúteos. ¿Qué evidenciamos entonces en estos pacientes? Dificultad para caminar, dificultad para subir las escaleras. Son pacientes que por esta debilidad incluso no pueden levantarse de una posición sentada y necesitan el apoyo en los miembros superiores o en los brazos. Esta debilidad muscular también se va a dar de forma muy característica en la parte superior de los miembros superiores, es decir, a la altura de los hombros y la parte superior de la espalda. Son personas que difícilmente pueden hacer acciones como peinarse, lavarse la boca o extender los brazos por encima del nivel de la cabeza. Todo esto generado por la debilidad muscular. Cuando la enfermedad progresa, lamentablemente el paciente termina en una discapacidad física, siendo usuarios
por ejemplo, de bastones, andadores o sillas de rueda. Y esto lo podemos observar tanto en la edad pediátrica, en la edad juvenil o incluso en el adulto y adulto mayor. El otro gran compromiso y la principal causa de mortalidad en esta enfermedad es la debilidad de los músculos respiratorios. A la cabeza el diafragma, que es un músculo clave para la inspiración y expiración, es el músculo que más se afecta en la enfermedad de Pompe, llevando al paciente a necesitar ventilación asistida. Muchas veces terminan en traqueostomía y esto incrementa la probabilidad de fallecimiento en los pacientes. Ahora, doctora Tello, ¿cuál es la situación real en el país de esta enfermedad? ¿Cuántas personas, si tenemos una estadística actualmente en el Perú, cuántas personas padecen esta enfermedad de Pompe? En el Perú usamos la estadística mundial que se mencionó al inicio. A la fecha, de forma histórica, se ha podido llegar al diagnóstico de aproximadamente 15 pacientes, tanto en su presentación más severa como en la presentación más lenta y progresiva. En el Perú, el diagnóstico sí es posible. Esto se realiza mediante una prueba de tamizaje que es muy sencilla, mínimamente invasiva, y que los profesionales de la salud tienen acceso de forma gratuita a nivel nacional. El tratamiento también está disponible en el Perú desde hace más de 10 años y actualmente tenemos pacientes que ya están recibiendo sus terapias. El principal asegurador que está dando cobertura para el tratamiento es el Seguro Social. Pero gracias a la ley de las enfermedades raras y huérfanas y su reglamentación, ya el Ministerio de Salud también se encuentra en capacidades de coberturar el tratamiento para los pacientes afiliados a través del SIS. Correcto. Y finalmente, doctora Tello, estos pacientes, ¿qué especialistas son los que tratan o abordan esta enfermedad de Pompe? Gracias por la pregunta. Como hemos mencionado, la clínica es heterogénea. Pacientes que cuando se presenta de una forma leve y progresiva, vamos a ver que inicialmente el paciente sí logra caminar, inicialmente el paciente puede hacer actividades físicas, pero conforme la enfermedad evoluciona comienza a perder esas capacidades. Entonces, ante estos signos de debilidad, como por ejemplo niños hoy que están regresando al colegio, que de pronto comienzan a tener torpeza, que comienzan a caerse, que tienen dificultad para subir las escaleras y que no quieren hacer actividades físicas porque se cansan, se agotan, o adultos que también están empezando a padecer la enfermedad, van a ser derivados inicialmente al pediatra, al médico internista, y por la condición que es primariamente muscular, van a ser llevados al neurólogo, incluso el neurólogo pediatra. Otras especialidades que también pueden tener en su consulta este tipo de pacientes son los traumatólogos, los de medicina física y rehabilitación, los reumatólogos. Y dada que muchos de los diagnósticos que afectan este grupo muscular, sobre todo la parte proximal de las piernas y de los brazos, involucran también a los genetistas, porque los diagnósticos diferenciales también son diagnósticos de baja prevalencia y que también pueden tener origen genético. Correcto, doctora. Gracias por su participación. Ha sido una explicación bastante didáctica y amplia respecto a esta enfermedad rara llamada la enfermedad de Pompe. A la doctora María Luisa Tello le agradecemos su participación. Muy amable, doctora. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio y esperamos que UPAO TV nos ayude a ser la voz de los pacientes con enfermedades raras y huérfanas en el Perú. Así será, doctora. Con mucho gusto. Nosotros siempre estaremos al servicio de los ciudadanos y mucho más si es un tema que involucra la salud y la calidad de vida. Muy amable. Gracias, doctora Tello. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en esta edición especial de La Entrevista. Gracias.